Hola amigos, buenos días. Que las relaciones comunitarias son a veces complicadas y difíciles, pues hace que yo no descubra nada nuevo. Yo suelo decir que cada uno de nosotros somos hijos de nuestra padre y de nuestra madre y que cada uno hemos mamado una leche distinta. El problema viene cuando yo me coloco como el criterio. Yo soy el criterio no solamente de mi vida, sino también de los demás. Cuando trato de quedar por encima de los demás, cuando trato de juzgar a los demás porque me creo en el derecho, porque le digo a la gente cómo tiene que vivir, qué tiene que hacer, cómo tiene que comportarse en familia, cómo tiene que hacer las cosas. Y si no lo hace, pues incluso hasta puedo llegar a enfadarme porque, repito, yo soy el criterio. Y San Pablo nos deja hoy una lectura impresionante. La primera lectura de la misa de hoy es de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Y nos dice lo siguiente. Hermanos, tened entre vosotros los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. San Pablo les deja a los filipenses un modelo de cómo deben ser sus relaciones entre ellos. No de dominio, no de querer acaparar la amistad del otro, no querer ser yo el que maneje a los demás, sino que lo nuestro sea tener los mismos sentimientos de Cristo. Y a continuación San Pablo se explaya. A veces tenemos la costumbre de juzgar a los demás y de decirle, como he dicho antes, lo que tienen que hacer. Y hay un dicho que dice que nadie puede juzgar mi camino hasta que no se calza mis zapatos. Eso es lo que hace Jesús, calzarse nuestros zapatos. Siendo de condición divina, dice San Pablo, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se despojó de su rango y se rebajó. La humildad del Hijo de Dios, por tanto, es exagerada, es extrema, es infinita. Siendo Dios se hace hombre como nosotros para salvarnos desde su humanidad, desde nuestra propia humanidad. Este himno de San Pablo, de la carta a los Filipenses, nos muestra el misterio de la encarnación y el misterio misterio pascual de Cristo Jesús. El Hijo de Dios se hace hombre como nosotros, para que desde su experiencia de ser humano, como nosotros, salvarnos, llevarnos hasta la gloria. Pero lo importante, o mejor dicho, donde San Pablo quiere hacer hincapié es precisamente en ese gesto de humillación, de abajarse, de rebajarse, hasta hacerse uno como nosotros. ¿Cuánto trabajo nos cuesta a nosotros rebajarnos? ¿Cuánto trabajo nos cuesta a nosotros en el día a día, en nuestras relaciones familiares, con los vecinos, con los amigos, en el trabajo, en la parroquia? ¿Cuánto trabajo nos cuesta a veces reconocer que debemos tener un poquito más de humildad, especialmente a la hora de corregir a los hermanos, a la hora de dar un consejo, a la hora de... Y no estaría mal que cada vez que fuésemos a hacer algo así, pues nos preguntásemos primero: Jesús, en este caso, ¿cómo actuaría? ¿Qué diría? ¿Qué haría? Y tener la suficiente humildad como para saber actuar no como nosotros
entendemos o creemos, sino como Jesús, como el Señor. Por eso Él es el Señor, porque haciéndose y poniéndose el último, Dios lo eleva a la categoría de Señor. Siendo de condición divina, no hace alarde de su categoría, sino que se despoja de su rango y toma nuestra condición de esclavo hasta la muerte y la muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó y le dio el nombre sobre todo nombre. Pues que esta sea nuestra actitud de vida ante nosotros mismos y sobre todo ante los demás, que tengamos los mismos sentimientos de alguien que tiene fe en Cristo Jesús, de alguien que vive o trata de vivir en Cristo Jesús. Buen día, hermanos.